Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana. Iniciamos, espero que ya todos vengan armados con un buen café, ya despiertos, y hoy nos va a tocar platicar acerca de las autoridades electorales. Sé que muchos de ustedes ya tienen alguna intervención en organismos electorales o ya han tenido alguna actividad relacionada con los procesos electorales, ya sea como candidatos, como servidores públicos. Pero bueno, pues el curso justamente nos indica que la charla del día de hoy tenga que ver con un conocimiento o proporcionar un conocimiento homogéneo de todo lo que se encuentra alrededor de estas autoridades electorales, que son quienes llevan a cabo una delegación del Estado, una función que es delegada por el Estado para la organización de las elecciones y que permita la renovación del poder público. Pues bienvenidos sean este día. Gracias a la Escuela Judicial Electoral una vez más por su invitación a que pueda dar yo esta charla con ustedes. Les pediría de favor, como ya es acostumbrado en las dos jornadas anteriores, que 2 o 3 personas sean tan gentiles de presentarse con el resto del grupo para que así se puedan ir conociendo entre todos. Adelante, por favor. Francisco Ponce y después Joel Estrada, por favor, son tan gentiles. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Francisco Ponce, soy del estado de San Luis Potosí y actualmente me desempeño como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral Local. Mis funciones básicamente es, bajo los lineamientos de la magistrada a la que me encuentro adscrito, darle forma a lo que son a las sentencias o las determinaciones para resolver un medio de impugnación en materia electoral. Gracias. Gracias, Francisco. Saludos por allá a todos los compañeros. Joel, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Joel Estrada Martínez, soy del Estado de México. Actualmente tengo un negocio al que me dedico, pero también he trabajado en órgano electoral y el objetivo de estar aquí es justamente para ampliar los conocimientos porque es un tema que a mí me llama la atención. Muchas gracias. Al contrario, Joel, muchas gracias a ti. ¿Alguien más, por favor? Héctor Javier Perdomo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Javier Perdomo, soy del estado de Veracruz. Anteriormente he sido consejero electoral dentro del organismo público local electoral del estado de Veracruz, en el distrito de Perote y también en mi municipio que es Jalacingo. Me interesa mucho esta materia y bueno, mi preparación pues es a base de este tipo de charlas. Perfecto, Héctor. Pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera en lo que ya iniciamos nuestra presentación y nuestra plática? Uno más, por favor. ¿No se animan? Adelante, por favor, quien... Yubac. Buenos días a todos, doctor. Buenos días. Mi nombre es Givac López Ramírez. Soy originario del estado de Oaxaca. Actualmente me desempeño como oficial de partes de la oficialía de partes del Tribunal Electoral Local aquí en el estado de Oaxaca. Un gusto saludarles a todos. Gracias, perdón, Yubac, me distraje en Oaxaca y luego me decías que, ¿en dónde? Soy oficial de partes de Oficial la de oficialía partes.
Ajá, de la oficialía de partes del Tribunal Electoral Local. Muy bien, oye, ¿y qué tal actividades normalmente tienen? Siempre está muy pesado eso. Sí, doctor, efectivamente, pues a pesar de que nuestro proceso electoral para la elección de gobernador estuvo, pues vamos a decirlo, relajado, tenemos más de 400 municipios que se rigen por usos y costumbres y Ujú. pues todos los años hay trabajo. No, bueno, pues muy interesante eso. Pues muchas gracias, gracias, Yubac, gracias a todos los que se presentaron, Francisco, Joel, Héctor. Bueno, pues hoy hablaremos de las autoridades electorales, ¿no? Este es nuestro principal enfoque y eje. Como decíamos, muchos de ustedes ya tienen una gran experiencia o participación dentro de los organismos electorales o de alguna manera han actuado, digamos, como externos, pero que, digamos, ya han tenido este contacto, ¿no? Sin embargo, bueno, el módulo trata de proporcionar conocimientos homogéneos y seguramente sacaremos algunos temas ahí que han surgido en la palestra sobre algunos temas que yo he visto que me parece que pueden ser interesantes para su conocimiento. Y como es nuestra costumbre, pues lo más relevante son sus participaciones, es la retroalimentación que tengamos, que tengan todas sus compañeras y compañeros. Y pues así termina, es una charla de café, de cafecito mañanero, donde podemos provocar reflexiones interesantes dentro del sistema democrático en el que estamos viviendo. Pues bueno, uno de los puntos importantes es conocer un poquillo los antecedentes de dónde venimos, pues para ubicarnos ahora en dónde estamos y hasta dónde va el jale, ¿no? Como tal. Recordemos que la organización de las elecciones, pues es una función del Estado, ¿no? Y tiene, pues, tiene cierta lógica, ¿no? Que no se le encargue a una empresa, por ejemplo, a la organización civil, porque pues, se trata de la renovación del poder público. Así que esta renovación o la organización de los procesos para esta renovación del poder público, pues ejerce desde el mismo poder, ¿no? Desde el centro del poder. Y ordinariamente, pues, o la historia nos ha mostrado que pues las autoridades siempre andaban a salto de mata, ¿no? Casi, casi como Benito Juárez huyendo con su silla presidencial de la capital, la Ciudad de México, a Tlalpan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque venía siendo perseguido por movimientos políticos, movimientos fácticos, poderes fácticos que buscaban siempre el poder. Bajo esta idea, bueno, pues una vez que se fueron institucionalizando y se entendió que la lucha por el poder es una lucha normal, o sea, es algo que surge, ¿no? En una competencia, pues surge justamente estos sentimientos y estas emociones de querer ganar y de frustración de quien pierde. Pero a veces cuando no tenemos tolerancia a la frustración, porque pensamos que nos merecíamos ese triunfo, porque pensamos que hubo caminos diferentes por los cuales unos llegaron más rápido o llegaron a ese punto, o simplemente tenían más altura para tocar el timbre y alguien ya les abrió esa puerta y les dijo, tú sí puedes ser el candidato y yo no, pues entonces esto genera inconformidades, tanto de los que ganan como pierden. Pero eso es natural. Y hasta que lo vimos como algo natural, decidimos como Estado institucionalizar el conflicto. Cuando institucionalizamos el conflicto, cuando le ponemos reglas, pues digamos que en un Estado de derecho, constitucional de derecho, pues la idea central es que todos nos alineemos a las instituciones y a las reglas que van a organizar y van a resolver cualquier tipo de conflicto que surja, ¿no? Así como cuando llegaba el maestro de educación física en mis épocas y encontraba a dos chavitos ahí atrás de los arbolitos porque ya se iban a pelear,
Bueno, pues en lugar de que se dejara, bueno, en aquella época, en lugar de que pues, hasta les aplaudiera, llevara palomitas y corriera apuestas, había una época en que ese maestro en especial los llevaba al centro del patio y les ponía unos guantes profesionales, ¿no? Unos guantes pesadísimos que los chavitos no podían ni levantarlos. Entonces había una regla dentro del conflicto. Ya después lo corrieron, quién sabe por qué, el pobre profesor, pero de esta manera yo quiero destacar que, bueno, pues no es lo mismo. A ver, si querían resolver un conflicto que no encontraba más que esta, digamos, de esta manera extraña de resolución, pero bajo cierto tipo de reglas, ¿no? Donde hubiera protección, donde hubiera guantes, y por lo pronto ese conflicto natural se institucionaliza, se organiza y además se delega el poder del Estado en instituciones y en personas en específico que representan en carne propia al Estado para dirimir el conflicto. ¿Y por qué tenemos que someternos, por ejemplo, nuestros conflictos con el vecino, ¿no? Porque se estaciona siempre mal y a mí me dificulta sacar mi carro y entonces yo siempre llego tarde por su culpa, ¿no? Y entonces un día decido, pues no sé, ahora estacionarme mal o hasta poncharle las llantas, no hay quien ya toma algunas acciones más violentas, por ejemplo. Bueno, pues ese conflicto natural tendría que resolverse con un juzgado cívico. Y ese juez cívico, por ejemplo, pues representa el poder del Estado. Pero ese juez cívico también es nuestro vecino, es el que vive en el piso de abajo, ¿no? Y además siempre hace fiestas y hace un desorden y no saca la basura a tiempo. Entonces, ¿por qué le tengo que delegar yo la facultad de resolver un conflicto a una persona que es peor que yo, ¿no? Que es peor que el vecino, que está... Bueno, pues porque nosotros como sociedad decidimos ceder parte de nuestra soberanía individual a alguien que en este caso representa este ente ficticio, pero que después se ejecuta las acciones y programas a través de personas. Y entonces decidimos, pues, que él, aunque sea también nuestro vecino del piso de abajo y no saque la basura, pues él en ese momento se convertirá en un juez y que tendrá plenas facultades, incluso para pedir el auxilio de la fuerza pública, ordenar y digamos, en representación del Estado, de la fuerza del Estado y además algo más importante, del poder del castigo del Estado, ¿no? Pues entonces ejecuta, aplica y resuelve. Y pues sí, nos guste o no nos guste, bueno, ya incluso se comenta entre varias vecinas del fraccionamiento del edificio que hasta guapo ya lo ven el señor juez. Ahora imagínense si es un juez federal o un magistrado. Imagínense que es un magistrado del Tribunal Electoral. No, hombre, bueno, pues es guapísimo, ¿no? Ya hasta lo ven, mira, sí, te ve que tiene personalidad diferente, ¿no? Así decía un juez local, decía, no, bueno, cuando los nombran a los jueces locales, los nombran magistrados, no nada más se vuelven más inteligentes, sino hasta más guapos, así decía. Entonces, bueno, fíjense cómo esta parte de ceder nuestra soberanía individual como hombres libres, pues tenemos que someternos a reglas. Si nos guste o no nos guste, pues estamos dentro de esta sociedad y este Estado así mandata las cosas. Y nosotros pues aceptamos. Así que lo primero que tenemos que aceptar que el Estado tiene un poder de castigo, ¿no? Tiene un imperio, tiene una fortaleza. Y así como me puede castigar, ¿no? Pues así también tiene la posibilidad, la potestad, el imperio y la fuerza como para decir cómo se mueven las cosas, se mueven las instituciones y cómo debemos actuar en esta gran obra de teatro. Pensemos que es el gran titiritero, ¿no? Que va viendo cómo se desarrolla la historia en la cual nosotros vamos interactuando como personajes de cada una de nuestras historias. Pues este poder que tiene el Estado, la sociedad, los seres humanos en lo individual, lo reconocen y se someten. Y este sometimiento, pues es justamente lo que da un poco el juego a las reglas, ¿no? O sea, de cómo funciona el tema.
Por eso es que cuando encontramos ahora en los videos de redes sociales, encontramos el cuate que se estaciona, ¿no? O que ya sacó su cochera, ¿no? Ya te echó la banqueta porque hizo una extensión de la cochera, ¿no? Y además ya hizo la extensión en la banqueta y ya puso ahí un par de cosas ahí en la banqueta. Decimos, bueno, este hombre, ¿qué le pasa, no? O como aquel que se quiere dar vuelta a la izquierda en su vehículo desde la tercera fila. Bueno, pues este está irrumpiendo digamos, las reglas que permiten una sana convivencia entre la sociedad, ¿no? ¿Y por qué decimos que está mal? Pues tiene plena libertad para hacer lo que se le antoja. Pues no, porque estamos dentro de una sociedad, dentro de un estado que se supone que hay reglas que permiten justamente que eso que está haciendo, ¿no? Pues no se haga. ¿Por qué? Pues porque hay una fila y porque esto dificulta después a los carros que quieren seguirse de frente y ni modo, tienen que esperarse hasta que esté el hombre desde la tercera fila, pues de vuelta. Y cuando hablamos de este sentimiento de, digamos, de lo que me corresponde a mí, ¿no? Pues, por ejemplo, ya algunos filósofos muy clásicos, pues decían que lo que le corresponde al hombre y en su plena libertad individual, pues también está la propiedad. Y esta propiedad, por ejemplo, implica todo aquello que tú puedas trabajar. Los frutos que tú tengas respecto de tu trabajo, pues son tuyos. Y esos frutos del trabajo, por ejemplo, imagínense en una ciudad donde cae mucha nieve, por ejemplo, ¿no? Allá en el norte. Entonces sales de tu casa y pues ya encontraste un montón de nieve ahí afuera y pues tienes que meterle a la pala para poder sacar tu carro, ¿no? Entonces te levantas desde las 6 de la mañana, vas con tu palita y limpias tu cochera, ¿no? Para poder sacar tu carro y estacionarlo ahí, ¿no? Y cuando terminas de realizar esta actividad, después de hora y media, todo sudado, te metes a tu casa a bañar para irte rápido a dejar a los chavos a la escuela. Y cuando sales te das cuenta que el vecino de enfrente, no otro, el de enfrente, te estuvo viendo por la ventana. Vio lo que estabas haciendo, vio que estabas limpiando la cochera y una parte adicional de la calle. Y en cuanto te metiste, el canijo sacó su carro de su cochera y lo fue a estacionar justo donde tú acabas de limpiar. Cuando tú sales de la casa, dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se estaciona aquí? ¿No? O sea, pues es la banqueta, te dice alguien. Pues sí, pero yo acabo de limpiar la banqueta. Para mí, este sentimiento de la propiedad, ¿no? Así como después vemos a los chavos que rentan espacios, ¿no? O que te cobran por quitar una cubeta en la banqueta, ¿no? Pues decimos, bueno, pues es la banqueta de todos, es el derecho de todos. Sin embargo, hay quienes a veces consideran que deben ser propietarios también de lo que es lo común, ¿no? Independientemente del trabajo que hayas realizado para tener la banqueta limpia, pintada, o para guardar un espacio para cuando alguien llegue, por ejemplo. A veces estas sensaciones que todos hemos llegado a tener, o sentimientos y corajes que hemos llegado a tener, pues se trasladan justamente a la parte electoral, a la contienda electoral, donde a veces uno cree tener ciertos derechos sobre otros candidatos. Uno cree tener ciertos derechos sobre otros compañeros militantes, ¿no? Es decir, yo he trabajado la calle, yo he trabajado con la gente, yo me he acercado, yo he ido a pintar bardas, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y resulta que me dicen que otra vez no voy a poder ser candidato, que otro año más, y otro año más. Hasta que llega el punto es, bueno, pues aquí no tengo cabida, mejor me voy con otro partido, porque lo mío es la política. Y eso me gusta, y no me importa la ideología, pero pues ahora me voy con el otro partido político. Y claro, cuando te vas como en el otro partido, como le pasó les pasa luego a los jugadores del Barcelona que se van a jugar al Real Madrid, ¿no? Bueno, pues cuando se van con el equipo contrario, o sea, podían irse a cualquier equipo, pero te vas con el archirrecontraenemigo, ¿no? Entonces significa que eres un traidor. Y a partir de ahí se van gestando históricamente una serie de conflictos
que de una u otra forma alguien tiene que terminar resolviéndolos antes de que pase al tema de la fuerza y al tema de la violencia. Pues estas instituciones que terminan tratando de apaciguar los ánimos, que terminan estableciendo el conjunto de reglas que nos permitirían tener una sana convivencia en materia de procesos electorales, pues justamente son las autoridades. Y tienen digamos, están revestidos en esencia de la fuerza del Estado, del imperio del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos justo de la autoridad, hablamos pues precisamente que es el Estado mismo el que está ahí. Y bueno, ¿cómo se resolvían, digamos, cómo se organizaban y se resolvían los conflictos electorales o los procesos electorales? Pues bien, al tener el Estado ese poder, pues de manera directa, ¿no? Uno de sus brazos ejecutores, como digamos, el Ministerio de Gobernación o Secretaría de Gobernación, pues era el que tenía, digamos, el registro de los nombres de las personas. ¿Y por qué se tenía ese registro? Pues porque antes, hablamos de mucho, mucho tiempo antes, el único registro real que existía lo llevaba la Iglesia Católica, que trataba pues el registro de los nacimientos, de la mortandad, de las profesiones, de los matrimonios, de cuántos hijos tienes, ¿no? Y el nombre de los hijos a través de las fes bautismales y de todos los documentos y registros que tenía el clero. Bueno, ese era el registro más importante que existía en México. Así que, bueno, ya desde la época de Benito Juárez y las leyes de reforma, pues se busca no quitarle necesariamente la fuerza a la iglesia. Sin embargo, era un poder ahora sí que un poder tan poderoso, pues porque llevaba siglos de organización, mientras que del otro lado el poder civil, pues estaba, ¿no? A ver, si Benito Juárez andaba llevándose las sillas del Palacio a Tlalpan para poder seguir siendo presidente, pues andaba de huidas, pues no había ni carreteras, ni comunicación, ni hospitales, ni médicos, o sea, todo el mundo andaba a salto de mata a ver qué hacía, salvo en el caso de las grandes capitales. Es decir, pues no había quien estuviera atendiendo alguna oficina, ¿no? O con toda honestidad. Y menos tener un sistema de registros. Bueno, pues las leyes de reforma justamente lo que buscan es darle esta cohesión a las autoridades, al Estado, para el efecto de que haya una organización. Y si bien la única organización era del clero, bueno, pues ahí empieza un pleito también importante con, digamos, con los eclesiásticos y el control de la información. Así que, bueno, quien se hace cargo de ello, pues terminará siendo un brazo ejecutor del Estado, como puede ser Secretaría de Gobernación, y que durante muchos, muchos años llevaban, pues, el registro de las votaciones, ¿no? ¿Quién tenía derecho a votar? ¿En dónde había que instalar las casillas? ¿Ante quién se registraban los candidatos? En fin, y sobre todo cuando hablamos del nacimiento del Estado mexicano moderno, pues no había ni INES, ni IFES, ni OPLES, ni nada, tribunales, ni nada de nada. La única opción real que tenían, pues era ir con la autoridad y con el partido que estaba en el poder, un partido hegemónico, ¿no? Donde incluso determinaba quién sí tenía posibilidad de participar y quién no. Así que bueno, pues esta organización electoral se lleva a cabo de esta manera, con todas las críticas, pues recordemos, estamos en el nacimiento, ¿no? Estamos tratando de empezar a aclarar la crisis política y económica que tenía nuestro país derivada de una guerra civil, ¿no? De muchos años. Una vez que se tomaba posesión, digamos, de los cargos más importantes, en este caso de la Cámara de Diputados, pues lo que venía a ser era el surgimiento de la calificación de la elección. Es decir, la autoridad tenía que decir que las elecciones eran válidas y quien lo decía era un colegio electoral. Es decir, los mismos diputados que fueron electos, pues ya que llegaban ahí con su papelito de soy diputado electo y su lonchera y ya, ¿dónde está mi curul y todo el rollo?
pues se organizaban y se creaba ahí mismo un colegio de calificación, ¿no? Y entonces entre ellos mismos decidían sobre la validez de sus propias elecciones. Nada más, un poco ahora lo vemos como de risa, pero era lo que había, digo, tampoco se podía pedir más, ¿no? Entonces, durante muchos, muchos años, la tradición electoral estuvo dentro del propio gobierno, por llamarle así, ¿no? La calificación de las elecciones y la resolución de los conflictos o posibles conflictos electorales, pues estaba a cargo de los propios diputados, ya sea de los salientes o de los entrantes, dependiendo de ello. Así que bueno, pues esta injerencia que tenían los colegios electorales al cabo ya de muchos, muchos años, concluye por la existencia ya de autoridades exprofeso en materia electoral. Y no obstante ello, todavía cuando ya surge el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que después se convirtió en el famoso TRIFE, y que todavía algunos los recordamos con esas siglas, y ya después, en su caso, el Tribunal Electoral incluido ya dentro del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues todavía en ese caminar de la creación del tribunal había colegios electorales, ¿no? El contencioso electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, resolvía, digamos, algunos casos, ¿no? Pero no de manera definitiva, inatacable, sino que su dictamen, llamémosle así, no tenía que enviar al colegio electoral para que éste tomara las últimas decisiones, ¿no? Entonces, si bien es cierto que pues era tomado en consideración en algunos casos, pero las decisiones no eran judiciales, sino las decisiones eran políticas, ¿no? Sobre los temas electorales. En digamos, en este caminar histórico y así de abuelo de pájaro, pues ha habido muchos tropezones en la historia, ¿no? El organismo encargado de los procesos electorales, decíamos, pues era la Secretaría de Gobernación, y después creó una comisión federal electoral que fue presidida por Manuel Bartlett, que fue la que dio después nacimiento al Instituto Federal Electoral. Es decir, Manuel Bartlett estuvo en prácticamente esa transición de sacar del propio Estado tal cual, propiamente hablando, ¿no? Sacar las elecciones de ahí y llevarlas ya a un organismo especializado en los procesos electorales. ¿Hoy qué tenemos? Bueno, hoy tenemos, como bien sabemos, un Instituto Electoral Nacional que se encarga justamente de la organización de muchas cosas, pero entre otras, de la organización de los procesos electorales. Yo a veces de broma le digo al presidente, bueno, a los consejeros y muchas personas que trabajan ahí en el instituto, les digo que son como los celulares, ¿no? En el instituto. Pues, ¿por qué? Porque ahora, ustedes sabían que, bueno, pues los celulares ahora los que lo tenemos normalmente es para sacar fotografías, ¿no? O para mandar WhatsApp, menos para hacer llamadas telefónicas, que era pues la lógica, ¿no? Que teníamos antes. Entonces ahora el Instituto Electoral, sabemos que organiza elecciones, pero hace también 1000 cosas más, ¿no? Como los celulares hoy en día. Bueno, pues además de tener digamos, a un organismo altamente especializado en procesos electorales, en la organización de los procesos, también a la par tenemos organismos locales, ¿no? Porque, pues si bien uno se encarga de lo federal, ahora quieren que se encargue de lo nacional, incluyendo las elecciones locales. Bueno, pues tenemos también esta historia también a veces un poco oculta de lo que son los OPLES, ¿no? De lo que son los organismos electorales locales, pero que también tienen una historia bien padre y a veces es interesante que valga la pena redescubrirla y contarla. Y por otra parte, bueno, pues eso solo tenemos la organización, pero para que haya personas que organicen los procesos electorales, pues ahí regresamos a la Cámara de Diputados, que son quienes eligen, digamos, a los integrantes de el Consejo General
del actual INE, ¿no? Y como sabemos ahora, bueno, pues también el INE elige a los consejeros de los OPLES. Todo esto, pues antes lo hacían tanto la Cámara de Diputados federal como las cámaras o las legislaturas locales, ¿no? Entonces, digamos, no es que tengamos mucho tiempo en esta nueva parte de la historia electoral, pero hoy en día es como actualmente se posiciona. El propio Estado es el que determina quiénes serán sus autoridades, y ya sea a través de los cuerpos legislativos o bien ahora a través del INE. Y en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también lo veremos con la debida amplitud, bueno, pues sabemos que sus magistrados son electos en realidad son electos por el Senado de la República, pero por intervención directa también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien envía las ternas sobre las cuales se va a decidir quiénes son los integrantes de la sala superior y de las salas regionales, así como de su sala especializada. Y bueno, por otra parte tenemos a quien se encarga de los delitos electorales, y su titular, bueno, pues forma parte de la Fiscalía General de la República, y su nombramiento corresponde directamente al Poder Ejecutivo Federal. De esta manera, como veremos, el Estado en sus distintas manifestaciones, por lo que corresponde al titular del Ejecutivo y al Poder Legislativo, siguen altamente vinculados de alguna u otra manera, ya sea en el nombramiento o en algunos casos, digamos cada vez menos, digamos hasta hace unos años, todavía en la organización de los procesos electorales. Incluso algunas iniciativas de reforma de los últimos años y de las que están hoy en discusión plantean de nueva cuenta que lo electoral en algunos casos siga llevándose a partir de digamos, del Estado de manera directa, ¿no? Como tal, con las reestructuras de la naturaleza de tanto del INE como del tribunal, por ejemplo. Hay quienes sostienen que ya requiere nuestro sistema electoral, requiere de un buen mantenimiento. Yo creo que yo soy uno de ellos. Yo creo que hay cosas que no han funcionado para nada y que pues se requiere reestructurar el sistema para tratarlo de hacerlo mucho más efectivo, ¿no? Y cuando hablamos de la efectividad, no hablo de la instalación de casillas, hablo del impacto que debe tener en la sociedad, del impacto que debe tener en los candidatos y en los partidos políticos, ¿no? El impacto que debe tener, por ejemplo, en intentar mejorar nuestras instituciones, intentar mejorar desde la perspectiva ciudadana de cada uno de nosotros nuestra cultura política y la cultura democrática. No recuerdo si a ustedes les platiqué, porque ya tengo 2 jornadas con ustedes previas, no recuerdo si les platiqué una experiencia de las boletas electorales en Francia. Si ya se las platiqué, por favor me avisan para ya no cansarnos con este tema. En las elecciones presidenciales de Macron contra Marine Le Pen. Sí, ya lo comentó. Gracias, Ricardo, muy gentil. Y les explicaba que la boleta electoral no tenía ningún candado. Era papel reciclado con los nombres ahí. Basta. Al punto que los quiero llevar es, ¿qué lleva a una sociedad, en nuestras reflexiones, qué lleva a una sociedad a aceptar una boleta de esa naturaleza en comparación con el caso mexicano que queremos y necesitamos, o algunos necesitan, porque yo la verdad ni me acuerdo cuántos son los candados de seguridad que tienen ni el costo que tiene cada una de estas papeletas electorales, ¿no? ¿Cuáles son realmente las ventajas que nos da el tener y por qué tenemos? Es como si dijéramos la casa de Ricardo y mi casa. La casa de Ricardo, no, pues él vive tranquilamente. ¿Dónde nos recuerdas dónde vive Ricardo, por favor?
Morelia, Michoacán. Morelia. Bueno, vamos a pensar en una época de Morelia, Ricardo, donde todo era paz, ¿no? ¿Recuerdas ahí? Las casas, pues prácticamente estaban abiertas, ¿no? Todo el mundo entraba y salía, de pronto ya estaban los primos adentro, los vecinos, ¿y a qué horas llegaron estos colegas? Pues, ¿por qué? Pues porque no había una gran seguridad, ¿no? Bueno, hoy las casas deben de tener hasta cámaras de seguridad, ¿no? Conectadas casi, casi con el C5, más la policía bancaria, más 911 en tu smartwatch, ya también alert. ¿Por qué, digamos, estas dos sociedades, ¿no? De la misma época, contemporáneas, ¿no? Unos tienen más sensibilidad a el riesgo que puede ocurrir de que se desvíe de la ruta ordinaria un proceso electoral y otros no. El debate está en otros lados, el debate está en la ideología de los candidatos, de los partidos, en el cómo sí se pueden hacer las cosas que están ofreciendo en las candidaturas, el cómo sí se va a lograr mantener un estilo de vida al que todos quisieran llegar, como allá en Francia. Y dirán, no, bueno, pues es que seguramente es por el queso Roquefort y el vino que los hace diferentes, ¿no? Pues no, somos contemporáneos, ¿no? Tenemos prácticamente la misma información, prácticamente la misma educación, ¿no? El acceso a la información, a posgrados, doctorados, ¿no? Incluso a viajar, conocer. Tenemos, pero como sociedad, ¿no? Tal vez, digamos que es una hipótesis mía, a lo mejor como sociedad no necesitamos tantos candados, ¿no? Como tal, sino que ha sido también parte de una tradición de desconfianza y también, ¿por qué no decirlo?, de negocios, ¿no? Un poco el que, pues ahora hay que hacerle el papel y ahora con un sello de agua. ¿Para qué? Pues no sé, pero eso es garantía de que, pues quién sabe, pero eso es garantía de algo, ¿no? Como si el papel y ese sello fueran a tener esta vestimenta, ¿no? Este recubrimiento que los haría prácticamente insustituibles. Pues no se requiere que los sustituyas, nada más requieres ahí una mano perversa que tache ahí en un momento dado las boletas y ya, ¿no? O si no está el tema en las boletas, pues está en el, ¿cómo se llama? Decían antes el ratón loco, ¿no? Que uno iba y metía, y regresaba y metía. Y ahora no, pues está en la fotografía, porque tienes que llevar la foto que ya, y ahora si se permite el celular adentro de la casilla o no se permite. Pues no, ahora también el tema está en dónde, pues en la compra del voto, ¿en dónde más está? Pues en la entrega de dádivas. Bueno, pues hay otros lados. Entonces, la pregunta que vamos empezando a formular es, ¿realmente los mecanismos de seguridad que tenemos en los procesos electorales, desde el material electoral, las boletas y todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo, la primera pregunta que debemos hacer, ¿hoy en día es necesario? No lo sé. Hoy como sociedad, no hablemos nada más de los partidos y de los candidatos, que le pongas a quien le pongas ahí, aunque le pongas a cuidar la casilla Batman, Superman, el que quieran, van a cuestionar quién está detrás de ahí del disfraz, ¿no? Entonces, como sociedad, en términos generales, valdría la pena preguntarnos en qué estadio nos encontramos de confianza frente a nuestras autoridades. Más allá de los videos, más allá de que nos enteremos que algún consejero está haciendo negocios con los candidatos, ¿no? Que les ofrece cuidar sus quejas y no sé cuánta cosa. Y puro cuento, puro taco de lengua, porque ni hacen nada, ¿no? Pero eso sí, les cobran una lana por fuera a los propios candidatos. Y estos ahí van de mensos pagándole dinero, pensando que les van a resolver la vida electoral. Bueno, pues todo esto, de una u otra manera, hace que la sociedad mexicana o tenga confianza o no tenga confianza en los procesos. Que las personas que son nombradas para organizar los procesos electorales, pues evidentemente se requiere que no nada más sean, digamos, amigos de un gobernador o de un diputado importante, y que no, pues casi es una agencia de colocación. Pues está bien, qué bueno que tenga amigos así, ¿no? Pero lo importante es que tenga conocimientos, ¿no?
que tenga experiencia y que además pueda aportar algo más a los procesos electorales. Y mire que cada entidad, y ustedes me lo han de decir, cada entidad se pinta sola, ¿no? Los conflictos reales que se viven, los capacitadores, los oficiales electorales, los consejeros electorales, la prensa, la verdad, bueno, así hasta cuando uno llega a ser consejero y dice, híjole, y aquí va a estar mi oficina, oye, pero pues esta es una casa ahí toda maltrecha ya, pues sí, ¿y qué escritorio tienes? Pues este que le pusimos un par de libros y ladrillos para que no se la dé. Oye, y no hay ni café, no hay nada, ¿no? Y luego vete a negociar presupuestos con el gobernador y pues, oye, a ver, espérate tantito, ¿cuáles son las garantías? A mí me dijeron que iba a estar padre, ¿cuáles son las garantías que me dan a mí como consejero? Bueno, lo que estamos tratando de analizar es justamente cómo hay una intervención de distintos entes y autoridades para la organización de los procesos electorales. Ya platicamos un poco, pues, la autoridad, ¿no? El poder que tiene el Estado y que lo delega a través de distintos entes y que son encarnados por personas. Entonces, bajo ese concepto, las personas tienen este revestimiento del poder derivado del imperio, de la misma fuerza como tal. Pues para los que no tengan, digamos, este conocimiento, pues rápidamente les diré que la Cámara de Diputados y Senadores, pues es nuestro poder legislativo, y ese poder legislativo es quien crea las leyes electorales. Hoy decíamos que estamos frente a una posible o segura reforma electoral y que está en el debate ya prácticamente, si mal no recuerdo, creo que ya por ahí del 15 de agosto concluirán los debates ciudadanos, ¿no? El Parlamento abierto que le llaman, donde las personas pueden inscribirse para ir a discutir y debatir sobre los temas o posibles temas que tratará la siguiente reforma electoral. Así que bueno, pues hay que estar súper pendientes porque hay propuestas de desaparecer los soples, desaparecer a los tribunales electorales locales, reestructurar la naturaleza y trabajos del INE, así como del propio tribunal. O sea, puede ser una gran reforma. También sabemos que partidos de oposición se declararon en una moratoria legislativa constitucional, es decir, que no va a pasar ninguna reforma que requiera modificación a la Constitución y que solamente podrían sentarse a platicar de las leyes secundarias. Pero bueno, pues también no necesariamente hay que llegar a la Constitución, hay que ser creativos en los legislativos para saber cómo operar las modificaciones desde la ley. Entonces hay que estar muy pendiente en estos días. Si ustedes también tienen intención, me parece, no sé si todavía pueden inscribirse en el Parlamento abierto. Creo que hay 3 foros, digámosle así, las mesas de comisiones. El segundo es en el canal del Congreso y el tercero es en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política. Entonces, bueno, hay estas 3, digamos, estas 3 áreas hacia donde uno se puede inscribir dependiendo de los temas específicos que quiera tratar las ponencias. Después, bueno, tenemos el Instituto Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa, pero sí es un órgano autónomo, es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde 1996 se incorpora, con esa reforma del 96 y 97, se incorpora a el Poder Judicial de la Federación en toda su magnitud, ¿no? Entonces, digamos, los principales o la cúpula del Poder Judicial se encuentra en 3 secciones. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por otro, el Consejo de la Judicatura Federal, y el tercero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Digamos, son como sus 3 órganos cúpula.
Y bueno, pues lo que el tribunal realiza, pues es digamos, la resolución de los casos, de los conflictos previos a las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Ya platicaremos de temas bien interesantes de cómo nació nuestro tribunal y las vicisitudes por las que ha tenido que atravesar, a veces un poco con vientos y mareas muy fuertes. Y la Suprema Corte de Justicia también interviene en la resolución de temas electorales cuando analiza leyes, por ejemplo, ahora que va a expedir la reforma electoral el Congreso, pues seguramente van a ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia a partir de acciones de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que la Corte resolverá o estudiará en abstracto las leyes, es decir, no van a ser aplicadas todavía, sino que van a ser analizadas si pasan, digamos, un tamiz o un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y luego la Fiscalía Electoral en materia penal, bueno, pues analizará, perseguirá, investigará todo lo que tenga que ver con conductas que puedan considerarse como delitos electorales. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno. Yo. Hola, Adri, adelante. Adelante, Adriana. Ok, gracias. Nada más es ahora sí que una pregunta desde la perspectiva personal suya, que podría comentarnos acerca de lo de la reforma electoral, cómo la ve precisamente, ¿no? ¿Cuál es su opinión? La pongo en aprietos. No, bueno, es que bueno, para empezar ahí, a ver, tal vez te quieras referir a la iniciativa que propuso el presidente de la Exacto, República, ¿no? sí. Porque hay muchas propuestas, ¿no? Sí, a la Está iniciativa. la propuesta del PAN, del PRI, de diputados en lo individual, así, diputados, TMC. Pues mira, más bien yo te quisiera decir que sí debe de modificarse. Yo lo que creo que sí deba de modificarse. Ojalá y alguien me hubiera preguntado, ¿verdad? Yo me hubiera puesto las pilas para llevar una propuesta. Pero mira, yo creo que hay que modificar muchísimas cosas. Para empezar, por ejemplo, lo que creo que se debe de modificar tiene que ver con el sistema de financiamiento político. Es decir, el financiamiento público tiene que reestructurarse. Y más allá de los números, tiene que ver con la manera como los partidos establecen, digamos, sus enlaces, o sea, cómo se coordinan, cómo te activas con los militantes. Tenemos un fenómeno bien extraño en México que le llaman el chapulineo, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó ver así elecciones que me llamaron mucho la atención fue cuando un gobernador, ¿no? Salió a apoyar al candidato a presidente municipal de su partido, ¿no? Y dijo, venga, aquí juntos ganaremos, ¿no? Juntos hasta la victoria. Y resulta que perdió ese candidato, ¿no? Ganó la oposición, llamémosle así. Y cuando pasaron los meses, pues ya analizando cifras y tal y todo esto, pues resulta que los votos del partido, digamos, dominante en esa época, pues resulta que había como un 20%, 25% menos de votos. Que bueno, pues es normal, a lo mejor se cansaron y tal, pero la misma cifra, casi, estaba a favor del otro partido. Es decir, el otro partido, los votos de uno se los pasaron a los votos de otro, ¿no? Entonces dirán, a ver, ¿cómo fue posible que eso pasara? Pues parecería que había órdenes, ¿no? Que los militantes, que los simpatizantes ahora no votaran por ellos, por su partido, sino votaran por nosotros. Entonces, cuando empiezas a ver a las personas como objetos, como instrumentos para
alguna otro plan maestro para la confabulación ahí, pues la cosa ya no está padre. Muchos militantes están tristes de que los partidos los llaman cada 3 años, ¿no? Y que pues no tienen tampoco chance real de aspirar a tener una carrera dentro del propio partido. Y si reestructuramos un poco esto, es decir, si la manera de reestructurarlo es a través del sistema de financiamiento político, si tú les quitas dinero público a los partidos, van a decir, ay, ¿de dónde voy a conseguir dinero? Pues sí, lo vas a tener que conseguir de algún lado, pero vas a necesitar hablar de otra manera con tus militantes. Tu militancia es la que debería de soportar al partido político. El trabajo de tus militantes, la gratuidad, el voluntariado. Tú dile ahorita, oye, ¿quieres trabajar? No, hombre, ¿de a cómo? ¿Así de a gratis? No, hombre, ni de loco. ¿Y por qué no? Pues porque saben que no hay ninguna respuesta real por parte del partido hasta que llegan las elecciones y empieza a fluir discretamente el dinero y alguno que otro puede hacerse de algún negocillo por ahí, ¿no? Entonces, mientras estoy casi seguro que si tú les disminuyes el financiamiento público, vas a necesitar, o los partidos van a necesitar, pues justamente encontrar la manera de cubrir esos huecos, ¿cómo? A través, uno, de su militancia, dos, a través de financiamientos privados, legales, y que además, pues se comprometan, ¿no? Realmente a mantener una estructura institucionalizada. Segundo, me parece que es necesario que haya un compliance electoral, como existe en materia penal, es decir, donde se pueda encapsular a los malos trabajadores o a los malos representantes o a los malos dirigentes en sus conductas y que no necesariamente tenga que afectar la imagen o credibilidad de un partido político. Yo recuerdo en estas últimas elecciones, ya hasta de broma, por ejemplo, en la coalición PAN-PRI, hablaban los panistas, por ejemplo, quejándose de los triunfos de Morena y decían, es que estamos regresando al viejo PRI. Y yo decía, amigo, es tu socio, no hables mal de tu socio, o sea, es que no es posible que sea el PRI de los 70s y que no sé qué, que violentaba. Y ahí estaba el PRI de junto, decía, a ver, hasta para eso necesitas tener un poquito más de inteligencia. Nos estamos presentando juntos, ¿no? Vamos en esto y tú te vienes a hablar mal de mí, ¿no? O sea, digo, hasta en esos pequeños detalles, ¿no? No se razona y no se piensan las cosas. Y creo que se necesita más estructura, más profesionales, digamos, políticos realmente profesionales, no solamente que lleven años trabajando en la política, sino otro tipo de política, ¿no? No esa clásica política. Y entonces este cumplimiento normativo, ¿no? Podrá detectar desde el propio partido político, ¿no? ¿Cuáles son esos malos representantes, esos malos dirigentes? Implementar las sanciones correctivas correspondientes para el efecto de que por lo menos la autoridad, ¿no? Cuando tiene que fiscalizar o cuando revisan las acciones de los partidos, diga, bueno, por lo menos intentaste hacer algo, ¿no? Lo corriste a tiempo, presentaste una denuncia penal, ¿no? O un órgano de control interno está interviniendo ahí porque es un servidor público. Ok, entonces a lo mejor ya no te impongo esta sanción, te voy a imponer esta, pero me voy directo con una responsabilidad objetiva en contra de esos malos dirigentes. Y bueno, por lo menos dirás, pues mira, el partido hizo algo, ¿no? O sea, realmente no está encubriendo a sus candidatos, no está encubriendo a sus malos dirigentes, sino realmente está intentando hacer algo, porque recuerden que los partidos no son propiedad de los dirigentes ni de los militantes, son de interés público. Es decir, la sociedad es dueña de los partidos políticos. La sociedad debe de imponerles a los partidos las conductas que deberían de observar. ¿Cómo es posible, fíjate Adri, cómo es posible que una secretaría como turismo, vamos a pensar, reciba más o menos 5,500 millones de pesos para su ejercicio presupuestal? Y prácticamente es la misma cantidad
de dinero que recibe el sistema de partidos políticos por parte del Estado. Dime cuántas contralorías internas, secretarías y todos los que están vigilantes del ejercicio presupuestal. Digo, claro que puede haber políticas y desviaciones y lo que quieras, pero por lo pronto hay un órgano de control interno, hay una Secretaría de la Función Pública, hay una auditoría fiscal, ¿no?, de la Federación, y hay 4 o 5 cosas, ¿no?, que te obligan a llevar una gran transparencia en la aplicación de los recursos, ¿no? Y en teoría, si la riegas en esto, pues hay responsabilidades. Esa misma cantidad de dinero que recibe una secretaría y que recibe el sistema de partidos, ¿no requeriría algo similar? Me pueden decir, bueno, existe el INE que fiscaliza. A ver, el INE no puede fiscalizar todo. Simple y sencillamente, no puede fiscalizar todos los actos de campaña de los candidatos. Si acaso fiscaliza la de, pues, las más importantes, de presidente, gobernadores, de diputados, de algunas alcaldías más importantes, nada más el inicio y el cierre. Pero de lo demás, no tiene capacidad para hacerlo. Y se basa en lo que la buena voluntad del partido y del candidato informen, ¿no? Yo recuerdo que había una actividad de campaña, porque además me tocó cerquititita de mi casa, y había banda, ¿no? Y duró, yo creo que de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. Y por curioso, ¿no?, porque además soy medio curioso, me metí en la página de los informes del instituto, ¿no?, que le brindan al instituto, a ver cuánto había costado ese magno evento, porque no me dejó hacer absolutamente, ni me pude salir de mi casa, ¿no? La música la tenía yo aquí, era un desastre, bueno, ya se imagina. ¿Sabes en cuánto reportaron las 6, 8 horas que duró esta actividad? 3,000 pesos, Adrián. La banda les cobró 3,000 pesos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el INE lo panlumeó. Dijo, está bien. Pues, ¿por qué? Porque seguramente había otras cosas más importantes, otras prioridades que se tenían que revisar. Entonces, veamos, no creo que sea un error. Me parece que es falsear, ¿no? Es asumir, fíjate lo complejo en este entramado que vamos hablando y que lo trataré de seguir explicando a lo largo de hoy y el día de mañana, así pequeñas partecitas de lo que opino que debe de modificarse. Pero fíjate este entramado, ¿cómo es posible que una persona esté más interesada en ver cómo hace trampa, ¿no? Así como el chavo está más preocupado en elaborar un acordeón, bueno, así yo le decía en mi época, un acordeón para tener un par de respuestas ahí, ¿no?, que en poder estudiar, por ejemplo, en poder practicar. Aquí están más preocupados en no ser transparentes, cómo evadir obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas. Es más, prefieren, por ejemplo, que les pongas multas, ¿no?, que los sanciones, a que sean transparentes y que rindas cuentas. Prefieren esperarse hasta que llegue el oficio de errores y omisiones derivado de la revisión de sus informes de campaña para ver como estrategia, a ver qué me fiscalizó, a ver qué me cacharon, ¿no? Aunque me pongan unas sancioncitas por ahí, no importa. Pero si yo me traje 100 camiones y resulta que la autoridad me revisó 25, ¿no?, que no reporté 25, ya está, ya la hice. Libré con 75 camiones, ¿no? Y además no se dio cuenta de esto, ni del otro, ni de aquello, ni de tantas cosas más. La pregunta es, ¿qué está pasando en la mente de esas personas que están ejerciendo de manera continua actos que son fraudes a la ley? Y si eso no rompe y eso no lesiona la democracia, bueno, entonces me parece que lo único que estamos permitiendo es que la estén golpeando, ¿no?
es que como estén lastimando a ese compañero de la escuela todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nadie interviene. Porque medianamente les dicen, no, pues ya, a ver, un poquito, te mando a tu casa un día y no pasa nada, regresas con más ganas de estar fregando al prójimo, ¿no? ¿Cómo es posible que eso esté pasando, no? Entonces, a mí me parece que, primero, el sistema de fiscalización no nos alcanza hoy en día a tener una fiscalización del día a día, ¿no? De momento a momento, que sería lo óptimo, porque también lo entiendo que es muy complicado. Salud. 1. 2. No es posible que los partidos políticos tengan comprometidos el 75% de su financiamiento para actividades ordinarias en el pago de las multas. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes capacidad de movimiento, no tienes posibilidad de proponerle a la ciudadanía el mejor candidato, ¿no? Porque pues solamente va a ser la cúpula la que diga quiénes van a ser los candidatos y vas a pegarle otra vez a tu militancia, otro año más, otras elecciones más. No es posible que la mentalidad del que quiere cumplir la norma sea mentalidad de no cumplir, de no transparentar, cuando son recursos públicos. Y por el contrario, pues que nos pongan otra sanción. Total, vendrá más dinero. A ver, pues hagámosle un poco como las licencias de manejo, ¿no? Y las multas. Una cosa es que te pongan una fotomulta de 3,000, 5,000, que ya te duele, ¿no? Otra cosa es que te pongan tachecitos. A ver, compadre, aquí ya llevas tantos y te voy quitando. Y a la próxima, pues si cumples 3 de estas con rebase de tope, si engañas a la autoridad, si haces esto, a ver, habrá unas elecciones que no tengas lana. Oye, pero es que yo no puedo vivir sin dinero, sin tu amor, INE, yo no podría vivir. Pues entonces no cometas estas infracciones. Si hablamos de la responsabilidad solidaria entre el candidato y el partido político, preguntemos cuántas sanciones hoy en día el INE ha puesto a los candidatos en responsabilidad solidaria. Cuando el candidato se registra, hay un sistema nacional de candidatos, un registro nacional. Incluso tienen que subir información de su situación patrimonial, de la lana, lo que realmente tienen los candidatos. ¿Para qué? Pues para que determinado el momento puedas estimar con qué porcentaje, a qué porcentaje le cargas al partido y qué porcentaje le cargas al candidato. Y aquí no, todo van a los partidos. Preguntemos por transparencia del INE a cuántos candidatos han sancionado por responsabilidad solidaria. A ninguno. Sin embargo, cuando le dices al candidato, oye, es que ya se puede ir en contra de tu patrimonio, dice, no, espérate, ¿cómo eso? Digo, no, eso no existe, eso no pasa. O sea, que el partido pague las sanciones. Entonces, estás jugando ¿a qué? A tratar de incumplir las normas, a tratar de ganar como sea posible, y si alguien tiene que pagar, que sea la imagen del partido y que sea el dinero que requiere el partido para crecer. Cuando hablamos de 5,000 millones de pesos, si los tuviera una empresa, Adri, pues podríamos ver realmente cuáles son sus números a futuro también. Qué tanta solidez tiene la empresa, ¿no? O por lo menos hay instituciones que se encargan de eso. El que quería comprar a Twitter y el de Facebook y no sé qué show, bueno, pues tienen que ver cuál es la solidez financiera que tiene esa empresa. Nosotros no sabemos si los partidos políticos hoy en día tienen solidez financiera para afrontar las elecciones del 24. No sabemos si pueden contratar secretarias, celulares. No tenemos ni idea de cómo está. ¿Y por qué no? ¿Por qué para las otras, digamos, otras ramas del Estado sí hay esta vigilancia? ¿Por qué para las empresas sí hay esta vigilancia? ¿Y por qué para los partidos no hay esta vigilancia? Y la respuesta es muy sencilla, porque ellos son los que hacen las leyes. Y como decíamos, no sé si ayer, como el refrán, el eslogan de esta obra de teatro que decía, entre mujeres podemos hacernos daño, algo así, decía, entre mujeres podemos destrozarnos, pero nunca nos haremos daño, algo así decía la obra de teatro, ¿no? Pues lo mismo, entre partidos se pueden pegar hasta por debajo de la mesa, pero jamás van a lesionar el sistema de partidos políticos, porque de eso viene.
¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, que enfocándonos un poco en la manera como se organiza, se regula el sistema de financiamiento político, podríamos obtener otras grandes ventajas que no se ven a simple vista. La relación con sus militantes. O sea, realmente eres de mi equipo, ¿no? No andes trabajándole para otros candidatos. Ni lo lógico sería que mi dirigente me pidiera que la gente que yo muevo en el territorio ahora no va a votar por mi partido. Estas elecciones vamos a votar por los de enfrente. Pues porque así nos conviene. Bueno, pues qué vergüenza de militantes y de dirigentes, ¿no? Esos, pues, que tendrían que caminar, pero ya, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza real que tiene un partido? No. Segundo, pues tendrían que preocuparse por cuidar sus finanzas. Tercero, si dijimos que el 75% del financiamiento privado está, digo, público, de actividades ordinarias, está comprometido en pago de multas, pues ¿dónde están los errores? Está en la contabilidad de las dirigencias estatales. No puedes crear un programa específico de orientación para tus dirigencias estatales para que no cometan tantas pifias. Si el gran porcentaje de multas por fiscalización está ahí, ¿por qué no tienes una dirección financiera, de fiscalización, de contabilidad? O sea, no puedo, o sea, es que yo no me lo puedo imaginar así. Es como si vas a Walmart nacional, ¿no? Y resulta que tus Walmarts locales, o no sé, el Soriana, pues tampoco tengan ni un sistema de contabilidad decente para pagar sus impuestos. O sea, no es posible eso. Pues todas esas cosas me parece que vendrían un poco a mejorar esta pequeña partecita del sistema de partidos. Ya luego nos meteremos con el tema de por qué escogemos a los peores candidatos. Pero bueno, eso sería ya otro tema. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias. Muy polémico ese tema de las reformas electorales. Buenos días para todos, buen día. Yo creo que el problema que vive el Estado mexicano, desde ayer lo comenté, es un problema de cultura política y cultura democrática. No solo nosotros como sociedad, que algunos estamos interesados, sino también a nivel de los poderes. Por esa lucha del poder de la que se concentra. Entonces, es muy difícil, ¿y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de los órganos autónomos, yo quiero referir a que la gran reforma que dio paso a esta estructura, nueva realidad contemporánea del Estado mexicano fue la de 1977, la reforma Heroles, donde surgieron los órganos autónomos y entre ellos el INE, Derechos Humanos, el INAI, que por cierto el INAI está hasta el 2002, que es cuando se potencializa el tema de la transparencia del cual usted habla. ¿Cuál es el problema? Y desde ayer lo comenté a mi modo de ver. Que legislación sí tenemos buena, o que por ejemplo está el tema de la transparencia en el artículo 6º con la cuestión de que los partidos políticos son sujetos obligados. Y obviamente, y está también a través del Instituto Electoral, todo el órgano de transparencia y fiscalización. El problema que tenemos no es de leyes, el problema que tenemos es de cultura y aplicación de esas leyes. Porque el tema de la transparencia, cuando se vino a potencializar en nuestro país, fue justamente como discurso, todos los candidatos lo hablan, pero a la hora de ponerlo en práctica, ya cuando están en el poder, no lo asumen. Ese es el problema de que entonces dices, oye, yo gasté 3,000, no, gasté 10,000. O sea, el problema que tenemos es de una falsa cultura de la autoridad en temas de obligación. ¿Y por qué quiero resaltar esta parte? Pues obviamente no me extrañan las reformas, pero casualmente las reformas vienen siempre de la mano de una decisión política. Y eso es bueno,
cualquier reforma es así, ya lo hemos señalado, pero casualmente cuando va a haber un cambio político importante en el país, cuando en realidad las reformas políticas estructurales a este sistema de partido y a los órganos deberían de ser a principios de los sexenios, no cuando va a haber unos relevos. Primera regla. Segunda, yo considero que el tema del financiamiento es un tema bastante delicado que se colocó desde el 2014, incluso como una cuestión de anulación de elecciones. Y es un tema muy neurálgico. ¿Por qué? Sí hay un mal manejo, estoy de acuerdo con usted en que hay un mal manejo del recurso público. Hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo. Lo que yo considero es que si tú desvías o si tú reduces el financiamiento público, tal vez sí valdría la pena ajustarlo, pero si lo reduces puedes generar un problema porque obviamente entran los poderes fácticos, la delincuencia, hablé hace rato de Michoacán, hablé de todas esas cuestiones, y es el tema muy neurálgico que hay en el Estado mexicano. El tema que se involucran otras para dar dinero, para conseguir canonjías y para que luego, por ejemplo, acá hay funcionarios que ponen otros grupos justamente por haber participado en las campañas políticas de forma económica. Entonces, es un tema, ayer comenté, no es que no lo sepamos, es que está más que visto. Y por cierto, por eso del mal planteamiento de financiamiento, aunque ahí yo tengo mis discrepancias, pues se tumbó la candidatura de Michoacán de Raúl Moró y la de Félix Salgado, sí, de acuerdo. Pero ahí, cuando analizamos el criterio del Tribunal Electoral, hay un criterio de ponderación que no corresponde a una efectiva ponderación del Estado mexicano. Y esto me preocupa, porque entonces usted nos puso la primera lámina bien del Tribunal Electoral, artículo 99 de la Constitución, de la Suprema Corte 94, del Legislativo 52, 56, de acuerdo. Las instituciones están bien. El gran problema que a mi modo de ver hay es que la lucha por el poder los lleva a tener este tipo de resoluciones. Y esa resolución del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, es una resolución cuestionable desde el punto de vista de la ponderación en relación al gasto económico y en relación a las sanciones. De hecho, hay un tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o hubo, de un asunto parecido de Colombia, donde se hablaba de que no tenías por qué quitar una candidatura, o sea, sí hay una falla, pero a un presidente municipal que no lo dejaron participar le decían, no, sanciónalo, y yo estoy de acuerdo en que se sancione, pero no te vayas con otro mecanismo de sanción. Yo, de hecho, esa resolución me llamó bastante la atención porque perfectamente podría ser aplicable en los temas de Michoacán, en los temas de las candidaturas. Y no sé, no estoy justificando conductas, estoy señalando que el problema que tenemos es que la evasión de la ley, todo el mundo cree que por estar en un partido político, que porque tienes protección política puedes hacer lo que quieres. Ayer un compañero tocó un tema bastante interesante que es la ruta, y bueno, es una ruta muy complicada, el tema de las candidaturas independientes. La crisis de este tema del sistema de partidos que estamos viviendo, la crisis de credibilidad de los poderes, es por los hombres, por la falta de conducta ética de los hombres, no tanto por la falta de legislación. Y quiero cerrar mi comentario diciendo que esa es una historia que plantea Platón, y cuando dice en los diálogos del deber, y dice, si muero será por los hombres, no por las leyes. En esa parte es interesante porque el problema de la legislación es cuando llegan al poder y cómo se hacen planteamientos. Voy a señalar nada más uno con relación a la reforma. Está proponiendo en esa reforma, por ejemplo, esta disminución de los plurinominales o algunos temas que ya estaban del financiamiento, y son temas propuestos desde hace más de 10 años por otras fuerzas políticas. O sea,
Lo único que le estamos dando es la vuelta a varias cosas por un escenario de matiz, cuando parecería, o sea, si me dices, oye, tú sí estás en contra de que ganen bastante dinero los consejeros del INE, claro que estoy en contra, porque eso es amoral, eso es inmoral, los de la Suprema Corte, los ministros, eso es inmoral para el Estado mexicano, que hay mucha gente que no tiene recursos y los poderosos arriba tienen bastante dinero, eso es inmoral. Pero también estoy en contra de la simulación, de que se diga, no, ¿sabes qué? Sí hay que hacer, varias de las propuestas que están en esta reforma son propuestas que se venían arrastrando, revisemos las campañas anteriores, y son propuestas de otros partidos políticos, de otras fuerzas políticas del otro periodo y de uno más. El tema de los salarios, bueno, eso no tiene que ver con tema electoral, pero el tema de la reducción plurinominal es un tema que viene arrastrándose desde hace tiempo. Y justamente la izquierda luchó porque hubiera plurinominales, por esa representación. Cierro para decir que a mí me parece que deberíamos de hacer ajustes, sí, razonables, en el tema de financiamiento de la fiscalización, estoy de acuerdo, pero se deberían de hacer sobre la base de tener mucho cuidado de hacia dónde, cuál es el sentido político de la reforma. Yo estoy de acuerdo en que debe de transparentarse, estoy a favor de que se debe cumplir con todos los asuntos jurídicos, pero estoy en contra de que se hagan reformas por el momento político. Eso estoy de acuerdo. Gracias, Ricardo. Adelante, Joel, por favor. Gracias, doctor. Yo creo que, continuando más o menos con el orden del compañero, uno de los problemas que tiene México en varios rubros es la evaluación que no logramos realizar tanto a nivel general como regional del funcionamiento de un sistema. En este caso, me voy específicamente al sistema electoral. Dice el compañero, se toman decisiones por cuestiones políticas. En efecto, yo estoy de acuerdo con él. Y ya creo que para la época en la que vivimos y para, digamos, la cantidad de personas con la preparación que tienen, pues debemos de ser más evaluativos en el funcionamiento de algo. ¿Para qué? Para que podamos diseñar estrategias o no, una nueva arquitectura que efectivamente, como usted lo dijo hace un rato, el sistema electoral requiere de una reestructuración, pero que esa ya vaya encaminada a un largo plazo. Desgraciadamente, en México es uno de los países que más reformas se le han hecho al sistema electoral. Y eso, desde mi muy particular punto de vista, no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que se está legislando no conforme a un proyecto bien definido, sino como a un interés político. Y eso está por encima de la legalidad. Yo no soy abogado, pero bueno, por ahí puedo tener alguna deficiencia. Sin embargo, para mí desde ese punto de vista, y me voy a otro que usted trató al inicio de esta exposición y que me parece muy interesante, genera justamente la desconfianza. Al no tener un sistema bien definido y bien evaluado y que tenga propuestas bien definidas y reglas claras, se genera la desconfianza. ¿Y dónde empieza la desconfianza? Pues justamente en los partidos políticos, en quienes legislan. Porque ¿qué ocurre cuando se designan a los consejeros del INE, de los soples? ¿Quiénes son los que empiezan a cuestionar primero? Los partidos. Que no reúne el perfil, que está vinculado o asociado a determinada fuerza política. De ahí empieza la desconfianza y de ahí se viene hacia la sociedad. Y me tocó trabajar en órgano desconcentrado en el Estado de México, y cuando se instala, lo primero que llegan son los partidos políticos a decir, no tenemos confianza. Todavía no se inicia el proceso de organización, pero ellos ya están diciendo que no hay confianza. Y esto va a lo que decía el compañero. Nos falta una cultura política, pero iniciando por los partidos políticos, por los que luchan por el poder.
para que a su vez se baje a la sociedad. Gracias. Perfecto, gracias, Joel. ¿Alguien más? Creo que vi que también había levantado la mano. No, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, doctor. Pedro, adelante, Pedro, por favor. Rápido nada más. Fíjese que es sorprendente que, para robustecer lo dicho por mis compañeros y usted, tenían más de 20 años peleando por un sistema electoral mejor que creara seguridad y certeza. Se logra en el 90, pero con un poco de participación todavía del gobierno. En el 93 se independiza porque todavía había incertidumbre. En el 2014 se amplía más porque dicen, bueno, en lo local todavía hay mucha incertidumbre. Tenemos que una sola institución sea la que coordine todo. Y ahora que ya se tiene la estructura, queremos regresar a lo que se peleó de un inicio de hace más de 20 años. Las mismas personas, porque no son otras personas, que pelearon ese cambio, son los que ahora quieren regresar a lo que estaba antes, porque ahora sí es lo que funcionaba antes. Entonces, más que una reforma electoral, buscan un fin común o un beneficio propio. No están buscando el beneficio de una sociedad. Y esto lo vemos muy palpable en una diferencia de menos de 3 años. Recordemos que el Congreso de la Unión hace poco menos de 3 años estaba cargado hacia una bancada. Entonces, lo que se dijera arriba, en automático pasaba. O sea, no había un poder de oposición, ¿no? En esta elección se nivelaron las aguas y aquí ahorita es ya lo que apura es restar lugares a las minorías porque ya hay un conflicto. Ya no se busca el bien de la sociedad. La sociedad, desafortunadamente, juegan con ella entre la necesidad y la ignorancia, ¿no? O sea, por experiencia propia me está tocando ver cómo intimidan a personas en retirarle recursos, sus beneficios, ¿no? Llamémosle la pensión de los de más de 60 años. Ves a esas pobres personas ahí sufriendo bajo el temor de que le van a quitar un beneficio que es ilógico. Nadie se lo puede quitar porque ya se lo dieron, pero desafortunadamente están manipulando. No le quito más su tiempo, pero para mí es ilógico que ahora quieran regresar a lo que hace 25 años peleaban por tener. Gracias, Pedro. A ver, Manuel, por favor, muy breve, si eres tan gentil para que podamos avanzar, porque esto se está poniendo buenísimo, esta plática. Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿por qué estoy en este diplomado y algunos cursos que ha impartido la Escuela Judicial Electoral? Por una razón sencilla. De mis últimos 25 años me he dado cuenta de todas las barbaridades de todos los partidos políticos y entonces trato de buscar pues un sustento, diríamos, si legal, vamos a partir de las legislaciones que he estado revisando y etcétera, etcétera, sobre la cuestión propiamente electoral, pero me doy cuenta que sí, efectivamente hace falta una cultura política y democrática. Habría que empoderar, yo creo que a la sociedad, y valga pues, esto sería desde el espacio educativo, pero empoderar realmente para que la gente decida con conciencia y no sea manipulada, así como estaba señalando mi compañero que me precedió. Pongo ejemplo rapidísimo, 1 minuto me llevo y termino, de la última elección, pero ya antecedió en la elección del 2015, del 2021 y de la del 2018, una familia prácticamente esposa, esposo, el poder. Pero lo más triste es que todavía la gente sigue siendo ávida en que una elección se va a traducir en una despensa. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? El día de las elecciones pareciera que todos saben que les va a llegar el regalito de Navidad. Es cuando hay grava, es cuando hay cemento, es cuando hay varilla, es cuando hay una serie de recursos que ya es costumbre. Entonces, si no hay eso,
entonces no es elección. Tiene que haber dinero, tiene que haber billete, tiene que haber, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está un problema. Esa parte tendría que rediseñarse, tenía que reformularse bajo una legislación a la puerta que se tiene esta reforma electoral, de tal manera que eso ya no suceda, porque sigue existiendo toda esa pifia que usted señalaba, pero no, en todos los partidos, ¿eh? Y algunos serán menos, algunos tal vez traten de hacer lo menos, todavía de lo menos, pero los otros, y diríamos, no pongo nombres, siguen acarretilladas, dando recursos, manipulando a la gente, y la fiscalización que podría hacer el INE, como usted lo decía, no, pareciera que no tiene ojos para fiscalizar. Entonces, me parece oportuno que, bueno, la reforma electoral considera ese tipo de aspectos. Gracias. No, al contrario, gracias, Emanuel. Voy a tratar de hacer un pequeñísimo comentario a cada una de estas grandes participaciones y perdón a lo mejor por la simpleza con la que me voy a comentar. Fíjate, Manuel, vamos así de atrás para adelante. Fíjate, Manuel, en una oportunidad estando en Egipto, salgo del aeropuerto y veo una zona pues muy bonita, ¿no? Edificios, arbolada y tal. Y digo, ay, qué padre. Le digo al guía, oye, y aquí pues debe venir pues la gente más rica. Me dijo, sí, efectivamente son los militares. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, esta es una zona militar, esta es una vivienda militar. Y yo, ok. Avanzamos y empiezo a ver la pobreza de las casas, de los edificios, la gente sacando mesitas afuera del edificio y se pone a jugar como ajedrez, dominó, algunas cosas. Paso por el hospital, frente al Hospital Nacional de Cancerología, Emanuel. Hospital Nacional de Cancerología. Como 10 pisos. ¿Qué crees? Solamente funcionaba la planta baja. El primer piso ya tenía como si fueran bombazos, perdón por la expresión, ¿no? Hacia arriba. Hospital Nacional de Cancerología. Pues tú empiezas como decir, a ver, esto está medio raro, ¿no? Y luego le pregunto al guía, ¿por qué hay tantas personas que están jugando dominó, ajedrez, abajo a la puerta de sus edificios? Entonces me dice que desde el tema de la primavera árabe, ¿no? Bueno, que desde hace tiempo hubo una reforma legal para congelar las rentas. Y entonces, pues todo el mundo estuvo contento porque a la renta, pues ya no iba a poder subir. Y entonces los dueños de esos inmuebles prefirieron que se cayera el edificio antes que arreglarles un baño, el drenaje. Imagínate, los años que llevan, ya que no tengan pintura, los problemas de electricidad, de drenajes, bueno, no le meten ni medio centavo. ¿Por qué? Pues porque la renta es prácticamente irrisoria en la actualidad. Y entonces lo que hacen estas personas, ¿no? Principalmente señores, jugando abajo del edificio es estar protegiendo la vivienda. Porque así como puedes llegar otras personas a tu vivienda, pues ni hay policía, ni hay dueño que intente defender tus derechos. Entonces lo que están haciendo ahí es justamente cuidar que otras personas, que otras familias y otros grupos no entren a tu vivienda y te desalojen de tu vivienda. O de pronto ya tengas 8 colegas ahí viviendo y no se quieren mover de tu vivienda, porque además recordemos que ahí no solamente vive una familia, vive toda la familia. Viven los abuelos, los tíos, los primos, los papás, los hijos, el nuevo esposo, el cuñado, la cuñada, en un cuartito de 90 metros cuadrados. Bueno, a ver, son cosas que de pronto nos dicen, ¿y dónde está la institucionalidad? La institucionalidad está en pedir esa gratificación, ese apoyo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo único que hay, estirar la mano y a ver qué te da el gobierno. Joel, y un poco ahí retomando lo que decía Pedro y Ricardo. El tema de la cultura democrática,
de la preparación. Decían mis compadres, mis colegas allá en Monterrey, que la educación allá costaba $3. Y yo no entendía hasta que ya, de pronto, ¿no? Ya pasé a Estados Unidos por tierra y el paso costaba $3, ¿no? Entonces entendí muy claro el concepto de la educación cuesta $3. En Estados Unidos, cuando ya vas manejando, te conviertes en un ciudadano ejemplar. No rebasas el límite de velocidad. Pones las direccionales para dar vuelta. Ni de loco una vuelta en U te la avientas desde el tercer carril. Jamás se te ocurriría, pues, decirle, enseñarle un billetito de 200 ahí al oficial de la patrulla, ¿no? Que ya te detuvo. Es decir, nos volvemos de pronto muy educados con cultura democrática, cultura civil. Y un poco lo que decía Ricardo. ¿Por qué? Pues todo depende de cómo concibes a la autoridad. Si sabes que la autoridad va a imponerte castigos por conductas irregulares, pero realmente no vas a andar en la impunidad ni que para el tamalito ni para esas cosas, pues entonces mejor, como diría la abuelita, hijo, ante la tentación, huye. Pues lo mismo, ante la tentación de darle un billetito de $10 o de $20, pues mejor no cometas ninguna infracción. Pero ¿qué pasaba cuando regresaban a México? Bueno, le regalaban la cajita de pañales al militar que los estaba revisando en la aduana, al dependiente de la oficina del SAT que estaba viendo lo de los impuestos, ¿no? Pues ¿qué le regalaba? Pues el paquetito de hot cakes, con tal de que lo dejaran pasar con todo lo que traía en la camioneta, ¿no? Y entonces rebasaba, escupía, tiraba basura. Y ya acabó la gran cultura del ciudadano mexicano en el extranjero. ¿Cómo es posible que $3 hicieran ese cambio? Perdón por la simpleza del ejemplo. Precisamente lo que dicen. ¿Qué percepción tienes de la autoridad? Si es una autoridad corrupta, pues claro que va a llegar el candidato a negociar con el consejero. Pues ya, ¿cómo va a estar? Si tienes la impresión de que es una autoridad corrupta, claro que va a llegar el empresario y le va a decir, oye, hay un 20% de retorno si me contratas el programa de resultados preliminares, si me lo contratas a mí, hay 20 del retorno. ¿Por qué? Por la percepción que tenemos de autoridad. Mejor lo manda a freír, no decir, vete carambas, porque yo no voy a hacer esto. Y de pronto te habla de alguien más allá arriba, los enlaces del gobierno y los enlaces del exgobierno y los enlaces de sabe Dios quiénes. Y te dicen, tienes que contratarle a este porque es parte del sistema. O sea, tu nombramiento ahí no es de gratis. A ver, entonces, ¿de qué hablamos? Entramos a un sistema corrupto donde yo voy a entrarle al juego incluso económico de moches y mordidas, o ahí te van mis recomendados, ¿no? Pues para que me los tengas ahí y que hacen nada, pero ahí tienen que estar. Y entonces nos prestamos justamente como personas, nos prestamos a entrarle a un juego perverso, porque entonces todos van a considerar, van a pensar que te habla el gobernador y te puedes hincar, tienes que llegar hincado, ¿no? Prácticamente, quieres negociar presupuesto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, efectivamente es parte de todo un sistema, ¿no? Es complejo, pues, el tema. Pero lo mismo pasa a nivel nacional y pasa en lo local, ¿eh? O sea, no porque ya tengan un manto federal se acaba estos temas. Al contrario, hay muchísimo más presiones de otros niveles, igual que lo reciben para el tema de los locales, ¿no? Entonces, sí falta, por supuesto, Joel, Ricardo, Pedro y todos, nos falta un gran camino por recorrer en la cultura democrática. Pero no hay manera, ¿no? Si no trabajamos en conjunto como sociedad. Y decía Pedro o Manuel, no me acuerdo, decía, bueno, y es que quién está hablando de las reformas, ¿no? Pues aquellos de aquella época y ahora otra vez están con el mismo tema. Y las reformas, como decía Ricardo, pues a ver, tienen que hacerse con cierto tiempo y no nada más como una previsión inmediata, ¿no? De un cambio político o de unas elecciones inminentes. Y decía, ya que tener un sistema que realmente sea efectivo.
eficiente, de largo plazo, de largo alcance. Hoy lo que tenemos, créanme, si ya cumplió su objetivo, digamos, si nació con un objetivo, para mí creo que ya lo cumplió. El sistema de nulidades electorales, tan solo eso, sistema de nulidades electorales. ¿Hace cuántos años no han visto que se anulen realmente casillas o votaciones por una indebida expulsión del representante, por cambio de domicilio, porque el escrutinio llegó? A ver, claro que puede pasar. ¿Y qué ha hecho el tribunal? ¿Qué ha dicho el tribunal? Bueno, a mí me tocó crear la jurisprudencia, digo, como secretario, ojo, en un asunto como secretario, la del cachirul, la de donde si entraba un funcionario de casilla que no estuviera ni siquiera en la lista nominal, con uno bastaba para anular. Hoy los criterios del tribunal han dicho, bueno, a ver, ¿qué impacto tuvo ese cachirul? Pues, ¿dónde está que estuvo presionando esto? Bueno, era visiblemente tan relevante su presencia como para afectar todo el proceso electoral. ¿Era el presidente municipal o el SIN? No. Pues, ¿qué? Pues a un cuate que agarraron ahí era el hermano, sabe Dios quién era, pero bueno, ¿hay alguna prueba que indique que tuvo una conducta inadecuada? No, porque habría que anularla. Oye, es que no estuvieron los dos escrutadores durante la jornada. Claro, ya, nulidad, por supuesto. Bueno, ¿qué tenían que hacer los dos escrutadores durante la recepción de la votación? Nada. Pudieron irse a haber hecho el tamal, la torta, lo que quisieran, pero sí tenían que haber estado, pues, cuando se trataba de hacer el escrutinio y cómputo de los votos, ¿no? Como tal. Oye, que fíjate que vino el de la casilla fulana y de la perengana, pues también. Oye, yo pregunto, bueno, ¿y qué problema hay real? A ver, real, que quien actúa como funcionario de la mesa directiva de casilla pertenezca a una sección electoral distinta. Ni conocemos a los vecinos que viven en nuestro edificio. ¿Qué vamos a andar pensando en los vecinos de la colonia? Y con el argumento que alguien nos creó, es que son tus vecinos, ¿no? Los que reciben tu voto. A ver, yo he ido a votar infinidad de veces y no conozco, créanme, a ninguno de los funcionarios de la casilla, a ninguno. Pues si es de mi sección o no, pues quién sabe. Si es de mi sección, pues qué bueno. ¿Y eso qué? Es que no me conoce. O sea, hoy ya no nos conocemos. A lo mejor en pequeñas poblaciones esto puede tener un impacto. Y como les decía en el tema de Francia, hay un servicio profesional electoral que también se encarga de recibir la votación y que tiene un recurso económico que se les da, ya sea por el Estado, ya sea por la empresa o en un descuento de impuestos si eres empresario. Y tienes la chance también, pues, de seguir creciendo dentro de ese servicio profesional electoral. Ya si quieres ser, pues, más organizador y no nada más actuar cada 3 años, ¿no? Y es una lana que te viene muy bien, más de la que te ofrece los 500 o los 1,000 pesos de regalía que te dan ahí por tratar de irrumpir con el orden, con la normatividad total, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es necesario, volviendo un poco a la pregunta original, ¿qué opino de la reforma electoral? Sí me parece que es necesario hacer una revisión muy consciente de todo el sistema, y me parece que con esta idea de que fuera de largo plazo y no necesariamente de cara a las elecciones del 24, ¿no? Porque así como ha pasado antes, los partidos con mayoría para tomar decisiones, pues han modificado las leyes para sus propios beneficios, ¿no? Para el interés individual y del sistema. Hasta que gana la oposición, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí se alertan porque lo que hicimos para nuestro beneficio ahora es beneficio de otro, ¿no? Entonces, claro, la lucha está en el problema, o más bien diré yo, el problema está en lo corto de vista que tienen los partidos y sobre todo quienes toman ya decisiones en concreto, porque no pueden ver a largo plazo en función de la sociedad, sino de los intereses muy particulares de un grupo del momento, ni siquiera de largo plazo para ese grupo, ni mucho menos. Pensando pues que cuando ellos siempre estén en el poder, pues el beneficio siempre va a estar ahí.
pero la sociedad llega el momento en que se cansa y genera estos actos de disrupción. ¿Quién más quería participar, por favor? Edgar, adelante. Hola, buenos días a todos. Retomando estos temas, creo que hemos también, desde mi perspectiva, creo que le atañemos mucho al tema de la cultura, y es que la cultura, pero creo que también en el tema de la política tiene que ver con la forma de una perspectiva que es la disposición que también tengan las personas para que trabajan en los espacios públicos, ¿no? ¿Qué pervierte a la política o al ejercicio del poder público o los cargos públicos? Pues un tema económico, ¿no? Yo recuerdo cuando hace 15, 20 años entré a la licenciatura, los que estudiaban conmigo en mi generación querían llegar a cargos públicos porque querían volverse ricos, no por la vocación de servicio que implica un cargo público, ¿no? Y entonces, la forma en cómo se dimensionan los cargos públicos y la política que no es en sí lo que se cuestiona, sino el ejercicio del poder político, que es lo que se debería de cuestionar, es precisamente disposición. Funcionarios públicos que han vivido del erario público durante más de 30 años, diputado, senador, diputado local, gobernador, presidente municipal, diputado federal. ¿Por qué? Porque las dádivas económicas del poder público pues les permiten pues, vivir una vida ostentosa, ¿no? Y entonces también esto se traspasó a los órganos, ahora que estamos hablando de autoridades electorales y todos estos elementos, se traspasó también a estos tipos de órganos, a estos tipos de institutos. Por ejemplo, ahorita me toca vivir en la ciudad de Puebla y la vocal ejecutiva de la Junta Distrital de aquí del distrito de al lado lleva 20 y tantos años siendo la vocal ejecutiva y nunca pierde el concurso y nunca lo va a perder, ¿no? Y termina generando pues acuerdos, negociaciones con grupos políticos de la región, pues precisamente porque se terminan generando estos vínculos, estos clivajes con el poder político, ¿no? Cuando un cargo y servicio nace con principalmente de estos tipos de institutos, nacen con un perfil ciudadano y con exaltando el tema de la ciudadanía. Y entonces creo que ahí viene, en cierto sentido, la perversión, desde mi punto de vista, de los temas, que un cargo o un servicio público se transforma en un empleo para llevar a un modo de vida, ¿no? Y yo creo, bueno, desde mi perspectiva más, mi información es politológica, ya como segunda opción abogado, creo que ahí es donde también se debe de atacar en esos temas. Los partidos políticos pues se han mezclado en lo mismo. Hay familias enteras que viven del partido político, ¿no? Y lo único que están tratando es de no perder el registro para seguir obteniendo las prerrogativas que les da de manera pública para poder ejercer el presupuesto público del erario, ¿no? Bajo esta lógica, y ya para no extenderme, entonces, yo creo que más allá de un tema cultural, que la cultura sí importa, sí, claro que importa, pero la cultura tiene que ver con una cuestión generacional, porque las generaciones conforme van avanzando van transformando sus propias perspectivas y maneras de entender la sociedad y a partir de ella, desde mi perspectiva, van surgiendo las leyes y van creando leyes. Tiene que ver con una cuestión de iniciativa. Si los partidos políticos, los grupos parlamentarios, los institutos públicos estuvieran en la disposición de vivir de manera, no sé, como vive la mayoría de la población mexicana con un salario, a lo mejor no igual, porque eso implica también otro tipo de cosas, otro tipo de debate, pues también generaría pues el ejercicio del presupuesto público para otro tipo o otros rubros que implicarían desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la señora que se para todos los días a abrir su puesto en la calzada Zaragoza a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y que se va hasta las 4, 5 de la tarde, ¿qué interés le puede surgir a ella en la política si va viviendo al día, ¿no? Entonces yo creo que esta teoría de la modernización, que es lo que llama Ronald Inglehart, pues tiene mucho que ver con la perspectiva de en que te incorporas dentro de los asuntos públicos.
porque primero necesitas sortear tu vida diaria para poder entrar en la vida pública. Y aquellos que viven del presupuesto público y están en lo público, pues simplemente se dedican a cubrirse privilegios y pues ingresos que les permitan una estabilidad económica, ¿no? Entonces, si hace rato retomaban a Platón, en esos tiempos se dicta que la democracia no era pagada, era un servicio y era un honor para la población formar parte de los cargos públicos, ¿no? A propósito, hay un compañero mencionaba que es de Oaxaca el día de ayer. En los municipios de usos y costumbres, hasta parte de la década de los 80s y los 70s, los cargos de la presidencia municipal eran, ¿cómo se le llama? No tenían la dieta que le llamaron posteriormente, y es que no se pagaban. Llegaban al cargo por servicio, ¿no? Y no es que lo tengamos que hacer así a nivel nacional, obviamente, ¿no? Claro, pero, claro. Pero es a lo que voy. El tema, yo creo que ahí la cuestión económica y los modelos ideológicos de la riqueza pervierte mucho el tema del ejercicio del poder público. Bueno, esa sería mi participación. Oh, claro, gracias, Edgar, muy amable. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Cuando sale la reforma de la ciudadanización de los organismos electorales, donde se eligen a los, digamos, consejeros ciudadanos electorales, bueno, a mí me tocó ver cómo se les pagaba por sesión a la que asistía, ¿no? Porque tenían su actividad fuera del organismo electoral y solamente se les pagaba por sesión. Y yo recuerdo porque estuve presente, que estaba yo recién salido de la universidad, cuando se les decía, pues mira, esta es la agenda de la sesión en este momento, ¿no? O sea, media hora antes de que iniciara. Esta es la agenda de la sesión y vamos a aprobar estos asuntos así, así y así. Y en ese momento les soltaban su sobrecito con su dieta, ¿no? Entonces todos iban a la sesión con su sobrecito aquí. A ver, digo, era lo que había en ese momento. Así se operaban las cosas en ese momento. Después, bueno, fue un gran triunfo decir que los consejeros deberían de tener una oficina, un espacio siquiera donde sentarse y trabajar un tema, ¿no? Porque ni siquiera tenían eso, ni los representantes de los partidos políticos. Después, cuando pidieron por lo menos tener una secretaria que les recibiera las llamadas, ¿no? Bueno, que les pusieran una computadora, digamos, a ver, fue también poco a poco conquistas, ¿no? De algo que no estaba diseñado como tal. Y como bien señalas, el tema de cuál es el objetivo para el que entras a este servicio público, ¿no? Pues dependerá de cada persona. Pero fíjate, Edgar, que a mí me parece que así como en el tema de las acciones afirmativas, ¿no? Donde tienes que imponer algo a efecto de que la gente por lo menos empiece a reflexionar el por qué hay paridad de género, por qué hay la mitad de candidatas mujeres y candidatos varones, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? A mí me parece, primero que nada, que el hecho de que el INE solamente conozca de las irregularidades que podrían provocar la destitución de los consejeros electorales, ¿no? Me parece que no es del todo correcto. Creo que deberían de tener la posibilidad de revisar otro tipo de conductas que merezcan otro tipo de sanciones. Sería un ejercicio interesante ver cuando el INE regresa a los órganos de control interno, le regresa los asuntos y les dice, arráncate con el procedimiento que tú estimes. Habría que vale la pena preguntar qué han hecho esos órganos de control interno cuando ellos, los nombramientos derivan del titular del Ejecutivo. O sea, en manos de quién voy a estar ahora en lo local. Y entonces, pues te pueden llamar y decir, o te comportas, ¿no? O si no, arrancamos con el procedimiento. También no creo que sea materia de que el INE lo conozca. Así, por ejemplo, como para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se creó la Visitaduría General, de la cual formé parte de ella. Yo fui visitador general de las salas regionales. Y eso implicaba de suyo, ya que todos los funcionarios, cuando sabían que había una visita, híjole, pues trataban de tener la casa lo más ordenada, lo más limpia, lo más pulcra, independientemente del profesionalismo de cada uno de ellos, ¿no? Independientemente
de lo que alguno pudiera haber torcido el camino, porque las tentaciones, como dicen, están a la orden del día y somos seres humanos y a todos nos puede pasar alguna cosa de estas. De eso no hay que espantarnos. Lo que tenemos que crear es un sistema, Edgar, mediante el cual corrija justamente estas conductas que intentan desviarse de la legalidad y de la institucionalidad. Entonces, cuando tú prevés tramos de responsabilidad concreta y les pones nombre y apellido en el cargo público, dices, a ver, a mí sí me entregas un oficio, a mí sí me sellas, porque antes no se hacía eso. No, pues ahí lo hacemos así y ya. No, ahora yo te lo mando, porque entonces cuando la responsabilidad realmente estoy consciente que cae en mí, pues yo, compañero de almacén, a mí me sellas de que recibiste los 25 celulares, ¿eh? Y si ya tú la bitácora no la llevas de entrada y salida, es tu bronca, maestro, pero yo me aparto porque cuando se trata ya de responsabilidades y sabes que hay 2, 3 procedimientos y sabes que algunos ya lo destituyeron y sabes que alguno a lo mejor ya tiene una bronca complicada porque además no tiene dinero para defenderse porque está pagando lana a un equipo jurídico que lo está defendiendo del tema, dice, híjole, pues mira, serás mi amigo, mi jefe, mi primo, mi lo que quieras, pero yo prefiero que en mi casa no lloren y que lloren en la casa del vecino. Y tú sabes que cuando vienen temas de responsabilidades, todo el mundo desconoce a todos, ¿no? Y es más, hasta dicen, hombre, y fíjate, y si te platico más cosas de él, hombre, de lo que te vendrías a enterar. Entonces, cuando tú sabes que hay una autoridad, una autoridad que no va a aceptar un tamal, ni una dádiva, ni cosas de esta naturaleza, cuando sabes que es una autoridad que va a ejercer un procedimiento en tu contra, como aquel policía de la patrulla en Estados Unidos, que a lo mejor es más corrupto que el mexicano, ¿no? Pero simplemente no te atreves a hacerlo, pues ¿por qué? Pues porque te da incluso visualmente una imagen de autoridad. Y aquí, ¿cuál es la percepción en esta imagen de autoridad que tenemos, ¿no? Pues lo que menos parece es una autoridad. Más bien parece un malhechor, ese cuate que trae uniforme de autoridad, ¿no? Bueno, pero cuando tienes una autoridad bien establecida, que revisa procedimientos claros, que son objetivos, que provocan certeza también para el servidor público, pues entonces está muy claro cuáles son los procedimientos que tengo que seguir y más allá de ellos ya no. Pero te vas al siguiente tramo y el siguiente tramo, claro, hasta que llegas al punto donde hay una responsabilidad objetiva. Y así como hay esta visitaduría general para las salas regionales del Tribunal Electoral y también un órgano de control interno, pues también están sujetos a un sistema de responsabilidad de servidores públicos. Bueno, ¿por qué no implementar, como yo siempre lo he dicho, una visitaduría general para todos los tribunales electorales? ¿Por qué no implementar con el nombre que tú quieras de una visitaduría para todos los OPLES? A ver, reviso tus procedimientos. Es un órgano autónomo, independiente, tus decisiones tú las vas a tomar, pero hay que seguir ciertos lineamientos, ciertos principios constitucionales, por ejemplo, el de eficiencia en el gasto de las economías, ¿no? Por ejemplo, del presupuesto. Y además puedo ver cuáles son tus deficiencias que tienes y cómo podrías, digamos, bajo un procedimiento de previsión de riesgos, cómo podrías solventar algún riesgo interno. Por ejemplo, uno de los riesgos que se previó en el Tribunal Electoral es cuando se presentaba una gran cantidad de juicios para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, porque los ciudadanos no tenían su credencial de elector, hablo todavía de hace algunos años, no tenían su credencial de elector, pues el IFE en ese entonces decía, no, ya no tengo tiempo. Oye, pero todavía falta que 30 días, no, ya no tengo tiempo. Entonces venía una cascada de asuntos, imagínate más de 5,000, 10,000 o más asuntos que tenían que resolverse. Eso ya de entrada. Alguien no me acuerdo, nuestro compañero de Oaxaca, creo que trabajaba en una oficialía de partes. Imagínate recibir 10,000 medios de impugnación en un día. Y conforme se va acercando la jornada electoral, se van incrementando. Entonces, 10,000 hoy, mañana 8,000, pasado mañana 7,000, y así vas juntándote hasta llegar a los 40, 100,000
de recepción. Y la recepción implica contar hojas, un sello, registro, envío, todo el procedimiento, el acuerdo para cada uno de ellos o acuerdos generales, y luego inventarte, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Bueno, habría que tener una sentencia. Y si esa sentencia salía favorable, se decía, bueno, aunque el INE, el IFE, no te puede expedir tu credencial en este momento porque ya tal vez no dé tiempo, yo te voy a expedir copias certificadas, ¿se acuerdan de los puntos resolutivos de la sentencia? Para que asistas a la casilla y eso sea tu instrumento para votar. Bueno, saca las copias, certifícalas, bájalas a Secretaría, de Secretaría General actuaría, implementa las rutas de notificación y tienes 3 notificadores. Para 100,000 y que hay que llevarlas personalmente. ¿Cómo lo haces? Cuando tienes 8 estados de la República donde tienes que ir a notificar, ni siquiera en tu ciudad, son 8 estados de la República. Bueno, evidentemente, si no logras cumplir con ese objetivo, ese servidor público está sujeto a una responsabilidad civil, administrativa y penal, porque probablemente dejó que varias personas no pudieran votar. Y si esas personas presentan una queja, pues imagínate, el procedimiento administrativo que va a tener ese funcionario, ese servidor público. Pues porque estaba totalmente rebasado. Pero ¿qué pasa si de entrada tienes, digamos, un grupo medianamente de expertos, de interesados, en los cuales puedan advertirte los posibles riesgos internos y externos que puedes sufrir tú en tu puesto, tú en tu institución, de tal naturaleza que no puedas cumplir con los fines institucionales del organismo electoral? Bueno, pues entonces ya se empiezan a prever escenarios catastróficos, ni tanto y tal, y empiezas a establecer rutas de salida, acuerdos previos, es decir, empiezas a ver a largo plazo cuáles pueden ser los problemas y cómo solventarlos. Y en lugar de administrar una crisis en el momento, pues simplemente te vuelves un planeador de futuras crisis y de cómo medianamente poderlas solventar. Frente a todo esto y frente al caos en el que se vive, pues seguramente hay muchas cosas que no deben de salir a luz, ni tanto. Entonces, si las autoridades ya tienen, digamos, esta idea de que van a venir a revisar sus actos, de ver cómo llevaron a cabo su proceso de adjudicación, de papelerías, del PREP, de esto, del otro, ¿no? De revisar el buzón de quejas, de hacer estas citas o estas, digamos, entrevistas con el personal que son como de manera anónima para saber, pues, qué es lo que está pasando al interior de la institución, ¿no? Como tal, pues que de repente, pues a mí me encierran en la bodega, o sea, no me dejan salir, porque, pues porque se molestan, porque, pues no sé, cosas raras que yo he escuchado que luego pasan, ¿no? Así cosas catastróficas que pasan luego en algunos lados. Bueno, pues entonces ya la autoridad sabe que tiene que andar con más cuidado. Entonces, si por razón natural o por lo que tú quieras, el ser humano a veces se desvía del cauce normal, a veces porque lo desconoce, a veces porque no lo entiende, a veces porque cree que eso no va a pasar, porque es algo que así se funcionaba o porque así se lo ordenaron que lo hiciera. Bueno, cuando sabes que ya hay una manera de regresar esas conductas al cauce, pues vas cuidándote mucho en el paso a paso que haces. Pero bueno, ya nos excedimos. Mañana seguimos platicando, nos quedamos aquí ya en esta parte acerca de los principios que rigen la función electoral y bueno, pues ya intentaremos platicar, llegar a los temas del tribunal y de la fiscalía. La verdad es que la plática se puso bien sabrosa, muchas gracias por sus intervenciones y estoy casi seguro que mañana tenemos otra jornada exitosa. Les deseo que tengan muy buen día y nos vemos esta mañana. Gracias, hasta pronto. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Buen día a luego. todos. Excelente día. Buen día, compañeros. Hasta luego, bye. Gracias igual. Adiós.